Provoca al mismo tiempo la inmunodepresión. Lo hace. La liberación de hormonas de estrés inhiben la maduración de los síntomas encargados de la inmunidad. Las consecuencias, por ende, terminan siendo fisiológicas, psicológicas y conductuales. Estas generan daños en el cuerpo que afectan la calidad de vida de personas. Se presenta una lista de este tipo de problemas por la principal patología que encontramos, que es el estrés, que encontramos obesidad, encontramos sobrepeso, pérdida de cabello, depresión, reducción del deseo sexual. En las mujeres se presenta también la menstruación. También en la cara, por ejemplo, digamos, la acné, úlceras, insomnio, disminución en la fertilidad, enfermedades cardíacas. Si podemos analizar diferentes patologías, ya depende de una sola palabra: el estrés. Y la razón del estrés hace que esto, lo que les acabo de mencionar, tenga que suceder en la vida de cada uno de nosotros. Puede ser tú, puede ser yo. Agentes estresores. Los estresores únicos. También encontramos los estresores múltiples, los estresores cotidianos. Vamos a mirar. Estresores pueden estar presentando de manera aguda o se pueden presentar de manera crónica. Al mismo tiempo, es necesario, ante cualquier proyecto o trabajo a realizar, debe existir una cierta atención que sirve de estímulo para alcanzar un buen rendimiento que nos pueda proporcionar el éxito. La ausencia absoluta del estrés significa muerte. La ausencia, cuando la tensión es superior a la que podemos soportar, nos estresamos, el rendimiento baja y la situación puede resultar explosiva. Muchas veces cuando existe ese cansancio físico, esa dolencia muscular, pensamos algunas personas que puede pasar por algo que estoy consumiendo, por algo que me está haciendo daño, o al mismo tiempo detectamos que también a través del cansancio físico, ya sea por el trabajo o otras cosas, no podemos, no analizamos tan profundamente el problema. Y si volvemos atrás, como les había mencionado, podemos encontrar que el estrés es el principal culpable en todo esto. Sabemos que tanto en las ciudades como en el pueblo, en las oficinas, siempre se vive una carga de tensión. ¿Y qué pasa? Cuando ya explota esta patología, resulta que tenemos un principal culpable, que es directamente el estrés. Fases del estrés. El estrés no sobreviene de modo repentino, sino que aparece en 3 etapas. Y esperamos que lo tengamos muy en cuenta. Aparece en 3 etapas. Fase de alarma. ¿Y cómo podemos detectar esa fase de alarma? Cuando la persona se da cuenta de que sus fuerzas no dan para más. A veces, inclusive, hasta en las personas vegetarianas, existe ese cansancio, o cuando una persona quiere comenzar a cambiar hábitos de salud, normalmente ese tipo o esa fase de alarma tipo 1 le echan la culpa quizás al cambio de alimentación, pero nos damos de cuenta que en la fase número 1 o fase de alarma, el exceso de trabajo o psicológico. Listo, vemos la primera. Los eventos que puede producir esta alarma en la fase número 1, de naturaleza única, es de una sola fuente. La primera, digamos, cuando se empieza a sentir ese problema de estrés en la persona,
la primera situación que se presenta viene de una sola fuente. Es de una sola fuente. También se puede de manera de naturaleza variada, fuentes variadas que a veces se puede manejar en el hogar. Extiende su presencia cuando ya empieza a escalar este problema como tal. La segunda fase, y por eso viene una segunda fase que es la fase de resistencia. Hay frustración, hay sufrimiento, las personas pierden mucha energía, su rendimiento es cada vez menor, no encuentra la forma de salir, entra en un círculo vicioso, se siente ansiedad por un posible fracaso. Una vez escuché a un predicador decir que Dios a nosotros nos dio una batería del 100% para llevarla hasta el punto que el Señor nos lleve a descansar. Pero como padre puedo entender que cuando tomamos la decisión de ser padres, existe un desgaste normalmente en nuestra vida, es decir, existe casi el 50% del desgaste. Pero cuando Dios nos dio la energía suficiente, nos dio la batería recargada suficiente para durar, resulta que nosotros quizás a los 30, a los 40 años, a los 50, nosotros ya hemos desgastado de una manera muy inadecuada la batería y nos lleva casi a un 60-70% de desgaste y por eso comienzan los problemas de salud, comienzan las rodillas, comienza en los pies, comienzan las piernas, los brazos, empieza a tener un cambio en nuestro cerebro, empieza a perderse parte de la memoria, muchos factores que se presentan y todo por una razón, el estrés. Etapa terminal del estrés. Fase de agotamiento se caracteriza por fatiga. Cuando vemos que hay estrés, se presenta fatiga. Incluye un cansancio que no se restaura con el sueño. Podemos ver lo que es el insomnio. Incluye un cansancio que no se restaura con el sueño. Va acompañado de irritabilidad, nerviosismo, tensión e ira. Y yo creo que muchos de nosotros nos airamos con mucha facilidad al ver que ciertos factores que nos rodean no nos permite estar tranquilo, al contrario, buscamos la forma de que todo salga bien, pero cuando no se puede buscar la forma de que salga bien, debemos hacer algo, calmarnos ante todo. Ansiedad es la fatiga que no abandona al estresado frente a cada circunstancia que vive. Lo que ahorita pudimos mencionar concerniente a la depresión, no hay motivación para vivir y aparecen insomnio, pesimismo, sentimientos y pensamientos negativos. Eso es lo que hace un problema en la depresión de la persona. ¿De dónde proviene? Primeramente proviene del estrés cuando comienza su crecimiento sin darnos cuenta hasta que estalla como una bomba atómica y empiezan a presentarse todos estos síntomas y le echamos la culpa que porque tenemos depresión. Bueno, investigamos qué es depresión y al encontrarlo analizamos solamente depresión, ahí listo, y nos quedamos ahí. Pero todo inició con algo. Y el antier les conté una experiencia a algunos de mis hermanos que me pudieron escuchar concerniente a un trabajo que hice allí en Chopal, Casanare, donde la instancia con mi familia, mi padre, por la educación que me dio fue nazi, entonces no sabía que eso iba a repercutir y me dio una etnia de ansiedad donde 1 de la mañana, 2 de la mañana me despertaba, no podía conciliar el sueño, no podía estabilizarme mentalmente, físicamente, no. Mi sudoración era una sudoración fría. Al despertarme me sentía angustiado
y eso me hizo que me diera una etnia de ansiedad, en lo cual empecé a investigar concerniente a esto, lo del estrés, sobre la etnia de ansiedad, todo eso, y llegué a la conclusión de que debía dejar muchas cargas que estaba llevando, y nosotros como cristianos, como de Dios, llevamos muchas cargas que debemos cumplir en nuestra vida como cristianos, como remanente, como entendidos en los tiempos. Debemos dejar muchas cosas y concentrarnos solamente en una, que es lograr llegar al reino de los cielos. Entonces, la depresión ha llevado a muchas personas al suicidio y a otros factores. Cuando se trata del estrés en fases preliminares, la persona misma puede orientar su propia acción para prevenir la situación terminal del estrés. La mejor actitud ante los agentes estresantes es verlo no como un daño irreparable, porque muchas personas se encierran, no hay solución como tal para él. Entonces, ni como una amenaza, sino como un reto, y se debe ver como un desafío. De cierto problema, pues ahí viene. Cuando a uno le da ansiedad, no puede. Entonces, el poder, eso va en el poder de la actitud de la persona. Y por eso muchas personas, cuando no pueden controlarse o estabilizarse, buscan el mejor método, que tiene que ver con un psicólogo, para que determine en realidad qué es lo que está pasando. Cuando este libro maravilloso que es la palabra de Dios, donde se encuentran muchísimos miles de consejos, nos pueden estabilizar emocional y espiritualmente. Entonces, entendamos algo. No se debe tomar como una amenaza, sino al mismo tiempo mejor es tomarlo como un reto o como un desafío para nuestra vida. La gran energía frente a un gran reto, como lo es el estrés, recuerda que el pasado no puede cambiar. Una persona puede y no se escucha nada. Porque eso sea, debemos esforzarnos porque eso sea una gran para nosotros. Entonces, el pasado nunca se va a poder cambiar, hermanos. Eso es lo único. Mientras que esté en la tierra, el pasado no se puede cambiar. Debemos en muchas maneras, físico, más psicológico. Había hablado mis hermanos de el consumo del agua, mis apreciados. El consumo del agua es muy fundamental. Es el principal factor antiestrés, es el consumo del agua. Y recuerde que el agua no se consume por cantidades exageradas. Es decir, que el agua, de acuerdo al peso de la persona, debe ser el consumo diario de agua. Y depende también la labor que ejecute durante el día. Puede, por decir, puede ejecutar, por ejemplo, el ciclismo, atletismo, entre otros, puede ejecutar, y de acuerdo a ese tipo de ejercicio, labor que realice, se debe realizar el consumo de agua. Es decir, si tú pesas 60 kilos, normalmente al día debes estar consumiendo un promedio de 6 vasos de agua.
Nos han vendido una idea de que no, que entre más agua tomes, pues se estabiliza mejor, pero no, eso puede venir directamente a una sobredosis. Imagínate, el agua también se puede convertir en una sobredosis. Una persona que pesa 65 kilos me dijo, Freddy, yo estoy tomando hasta 15 vasos de agua. Y yo le dije, hermana, tenga mucho cuidado porque eso también puede ser una sobredosis como tal. De nada sirve atormentarse por lo que se haya perdido y ya no es. Ya lo que fue en el pasado, mi hermano, fue el pasado y ya ha cambiado la situación. Mi futuro dependerá en gran parte de lo que yo crea, haga ahora. No debo mirar ya más el pasado. Lo que debo mirar es el futuro, el presente y el futuro. Como cristianos entendemos cuál es nuestro futuro. Muchas personas en el mundo se concentran en hacer dinero, 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 cuando en realidad el Señor nos dice, hagáis tesoros en el cielo donde la colilla ni el orín lo corrompen. Entonces, nuestro pensamiento principal como cristianos es el reino de los cielos. Ponga fe y optimismo frente a cada desafío. Confíe en Dios, que es el único que le ayudará con fuerza y sabiduría para salir adelante. ¿Cómo prevenir el estrés? ¿Cómo se puede prevenir? Reserve un periodo fijo de tiempo todos los días solo para usted. A veces creemos que para cuando los que tenemos hogares, a veces creemos que para poder desestresarnos es necesario estar en conjunto familiar, pero debemos sacar tiempo para usted, para mí, un tiempo totalmente personal. Así que sacamos ese tiempo para hablar con Dios a solas con Jesús. Debemos también sacar un tiempo para nosotros mismos, sentarnos, meditar qué ha sido nuestra vida y cómo debemos enfrentar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de patología para nuestro cuerpo. Entonces, sacar tiempo. Escoja una actitud que sea de su agrado. Algo que a ti te guste, hágalo. Si te gusta montar bicicleta, hágalo. Si te gusta patinar, hágalo. Si te gusta salir a caminar con hermanos de la iglesia, hágalo. Practicas algún deporte, hágalo. Entonces, escoja una actitud que siempre sea de su agrado. Busque personas agradables que le acompañen, no personas tóxicas que vengan a cargarte la vida. Y muchas encontramos y vamos a encontrar en nuestra vida. Personas tóxicas que en realidad no nos traen ningún tipo de beneficio. Mejor busquemos personas que sean de nuestro agrado. Y yo creo que en este grupo hay muchas personas que son de nuestro agrado. Primeramente, porque compartimos una fe. Segundo, porque tenemos una meta que lograr. Tenemos esa importante forma de querer trabajar y estudiar la palabra de Dios para poder lograr un propósito. Entonces, buscar personas agradables y no personas tóxicas que tengan que afectarnos nuestra vida, que vengan a nuestro hogar, donde solamente la paz de Cristo Jesús debe reinar. Practique ejercicio físico a su edad y a su capacidad. Recuerde, si usted de pronto es una de las personas que dice no puedo hacer ejercicio por X o Y razón, sáquese eso de la mente, porque les voy a contar, les voy a decir algo. Las personas normalmente diabéticas, los médicos en la medicina tradicional, y lo hemos visto, le dicen a una persona diabética, la persona diabética dice, ay, ¿qué hago, doctor? Porque esto y esto, aquello me pasa, le dice el doctor, no, tranquilo, coma 5 o 6 veces al día si lo fuese necesario. Y no debe ser así. La persona entre más diabética es cuando menos debe estar consumiendo alimentos y más alimentos que sean dañosos. Entonces existe cierta contrariedad en este tema con que lo que presenta la sierva del Señor, lo que presenta el Señor en su palabra concerniente a la alimentación, algunos lo distorsionan diciendo coma, 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 hasta que pueda estallar, mientras que otros le decimos no, alto ahí, detente porque te estás matando. Y desee practicar el ejercicio. Los médicos a veces le dicen a la persona, no lo hagas por X o Y razón, pero muchas personas prefieren aceptar el desafío, tomar sus problemas de salud como un desafío y empiezan a salir adelante. Entonces,
Si eres de las personas que dice, no puedo salir a caminar por X o Y razón, procura hacerlo. Procura hacerlo. El Señor dejó establecido 8 remedios naturales. Y una vez encontré en uno de los libros de la sierva del Señor que decía, creo que fue Ministerio de Curación, dice, si el pueblo de Dios tomase la decisión de llevar una vida saludable, una vida conforme a la palabra de Dios, ninguno de los hijos de Dios tendría por qué estar pasando por enfermedades. Pero si lo estamos pasando es porque algo está sucediendo. Tome tiempo para descansar. El descanso es un tremendo natural por excelencia. Pero me imagino que esta mañana, cuando ayer hablamos con el hermano Luis Bejarano, no sabíamos que un temblor nos iba a despertar a todos. A mí me despertó, mi esposa se despertó también. Miramos cómo estaban las cosas, todo eso. Empezamos a preguntarle a algunos hermanos del grupo cómo estaban. Entonces, se debe tomar descanso por excelencia. Algunas personas ya lo tienen como rutina, 8 de la noche. Hermanos queridos, una persona que sufre de estrés debe acostarse temprano o debemos acostarnos temprano, porque las primeras horas de la noche son las primeras horas de la noche que nos vamos a estabilizar. Si nos acostamos tipo 11, 12 de la noche, ya es perdido, totalmente perdido, porque por eso son exactamente 7, 8 horas en las cuales debemos dormir. Pero si tú eres de las personas que te acuestas tipo 11, 12 de la noche, mi hermano, estás perdiendo mucho tiempo concerniente al sueño. Practique la helioterapia. No sé si de pronto alguno de ustedes conoce lo que es la helioterapia. La helioterapia es un estimulante natural y solamente no lo puede dar el sol. Controle la cantidad de grasa, disminúyala, consuma frutas, verduras, cereales integrales en abundancia, reduzca la ingestión de azúcar, sal y condimentos, consuma germen de trigo, levadura de cerveza o polen de abejas, tome alimentos ricos en vitamina C en su estado, si es posible, lo más natural que se pueda hacer. No coma fuera de casa, no consuma comida chatarras, comida rápida, controle su peso, tome suficiente agua, coma despacio, masticando correctamente, coma a horas fijas, si come 7, que a las 12 sea no coge a cambiar para que el organismo comidas o bebidas cafeinadas, no tome ni fume, es una recomendación. Para alcanzar la paz y la medite en su palabra. Siempre invariable No se escucha nada. entonces ok. Muy buenos días. Vamos a explicar el proceso del pedilumbio. Como ayer lo mencionamos, hoy vamos a recordar algunos implementos que se necesitan. 2 sillas, una donde se siente nuestro paciente y una para nosotros. 2 tazas, preferiblemente anchas para que puedan meter los pies y no tan altas. Una más pequeña para colocar la compresa. Habíamos hablado de la compresa, es la toalla que va en la cabeza. Necesitamos un balde y una tacita
donde podamos colocar el agua caliente. Muy bien. Aparte, necesitamos la cobija o una frazada para arropar a nuestro paciente. Y recordamos que lo arropamos dejando descubierto pues su cabeza y su cuello. Otras cosas importantes es que debemos hacerlo en una habitación donde no hayan corrientes de aire y que sea bastante cálida. Muy bien. Entonces, como lo habíamos hablado ayer, procedíamos primeramente a orar con nuestro paciente. Entonces, vamos a orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque tú eres quien preserva nuestras vidas. Gracias también por los remedios naturales y porque has dejado la hidroterapia para acompañando. Gracias porque nos permites explicar este video y poder compartirlo con otros. Y cada una de las personas que lo aprendan lo puedan desarrollar también en sus hogares y donde quiera que se encuentren y lo necesiten algún día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y recordemos que nosotros no utilizamos 3 por 1. 3 en el agua caliente, 1 en el agua fría. Siempre iniciamos por el agua caliente porque abre los poros. Y siempre terminamos en el agua fría para volver a secar los poros. Entonces vamos a proceder a dar el agua caliente. Y siempre iniciamos con agua tibia, a temperatura ambiente. Mire, que nuestra mano sea capaz de soportar el agua. Y vamos a colocar entonces nuestra compresa. Siempre es importante antes de iniciar, colocando o introduciendo los pies en el agua, colocar la presa. Ayer hablábamos que la compresa no podía quedar escurriendo, porque esto puede ser incómodo para la persona que se está realizando el pediluvio. Entonces debemos escurrirlo bien. Muy bien. Y procedemos a colocar. Esto es para evitar cualquier dolor de cabeza y sabemos que cuando hay frío, entonces no, como vamos a activar la circulación en todo el cuerpo, no se va a congestionar en nuestra cabeza. Podemos utilizar un reloj o previamente nuestro celular para mirar la hora. Y vamos a comenzar con el proceso. Entonces, por favor, introducimos los 2 pies a la vez en el agua caliente. Y le preguntamos, ¿está adecuada la temperatura del agua? Okay. Muy bien. Tenemos también que tener en cuenta que cada minuto que ella permanezca con el agua, con los pies en el agua caliente, entonces vamos a mojar nuevamente nuestra compresa. Volvemos a mojarla y volvemos a escurrirla lo más posible. Es preferible agregarle hielo al agua fría, tanto de los pies como el de la compresa, solamente que en esta ocasión está bastante frío el clima y el agua también, entonces pues no es necesario. Lo volvemos a colocar. Y entonces, pasados los 3 minutos, le pedimos que por favor coloque los 2 pies a la vez en el agua fría. Y ahí va a durar solamente 1 minuto. Ya hemos hecho el primer cambio. Entonces, aquí aprovechamos para luego no quemar al paciente y tener que echarle más agua fría.
Entonces yo aprovecho para colocarle el agua calientita. Y mientras ella pasa por el agua fría, esta se va colocando un poquito más caliente, pero no quemando a la persona. Muy bien. Nuevamente, como ahí es 1 minuto, volvemos a mojar la compresa. Y la colocamos. Pasado el minuto, entonces otra vez le pedimos que por favor lo pase al agua caliente y introduzca los 2 pies a la vez. Muy bien. Y le preguntamos, ¿está adecuada la temperatura del agua? Si nos dice que está un poquito caliente, entonces procedemos a echarle agua fría. Recordemos que es lo que aguante la persona. Y nuevamente vamos a esperar por 3 minutos. Podemos hacer el intercambio o podemos hacer el procedimiento de 3 a 5 veces. O sea, podemos cambiar de 3 a 5 veces en las temperaturas del agua. Y recordemos, cada minuto vamos mojando nuestra compresa. Pasados los 3 minutos, nuevamente le decimos que por favor saque los pies del agua caliente y los coloque en el agua fría. Hasta aquí ya lo hemos hecho 2 veces. Nosotros lo vamos a hacer una 3.ª vez para que quede claro. Muy bien. Y entonces esperamos 1 minuto en el agua fría. Ok. Entonces volvemos a mojar nuestra compresa. Y pasado el minuto, entonces le pedimos, para hacer el último cambio, en esta ocasión lo vamos a hacer 3 veces, que por favor coloque sus pies otra vez en el agua caliente. Y le preguntamos, ¿está adecuada o si está muy caliente? Si nos dice que está muy caliente, claro, procedemos nuevamente a agregarle más agua fría. ¿Ahí está bien? Ok. Si nos dice que está tolerable, entonces la dejamos tal y como está. Recordemos que ayer mencionábamos que el pediluvio se puede hacer de 2 maneras, alternado y progresivo. Este es un pediluvio alternado. Estamos cambiando de temperaturas de agua, pero podemos hacerlo progresivo. Por ejemplo, para una gripe, más que todo el alternado lo utilizamos para descongestionar, para una fiebre, ¿sí? Pero cuando alguien tiene gripe y está bastante fuerte, entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos en el agua calientita.
apenas tibia, lo más tibia que se pueda. Y luego, como su nombre lo dice, progresivo, vamos introduciendo agua caliente. Cada minuto vamos introduciendo más agua calientica y así vamos aumentando el calor del agua hasta que esté lo suficientemente caliente y luego igualmente cerramos en agua fría. Pero entonces no hacemos cambios de 3 minutos y 1 minuto, ¿no? Sino que solamente lo dejamos en agua caliente. Muy bien, recordemos, cojamos cada minuto. Muy bien. Y para finalmente terminar o cerrar nuestro ciclo de pediluvio, entonces vamos a terminar en agua fría. Y le pedimos los volúmenes a la vez en el agua fría. Lo último que vamos a quitar es la compresa de la cabeza. O sea, primero nosotros le sacamos los pies del agua fría, se los secamos, le colocamos sus medias y luego vamos a proceder a quitarle el paño o la compresa de la cabeza. También sabemos que Dios es un Dios de orden y de aseo. Entonces, todas las cosas debemos dejarlas correctamente desinfectadas y aseadas. Entonces, nosotros después procedemos a botar esa agua y luego, primero a lavarlo con jabón y después desinfectarlo con cloro. Entonces, le pedimos que por favor retire los pies y nosotros mismos le vamos a hacer el favor de secarle los pies. Teniendo mucho cuidado porque la piel queda sensible, entonces entre los dedos vamos a pasar con cuidado nuestra toalla. Y le colocamos de una vez la media. Ok, el otro. Muy bien. Retiramos las tazas con el agua. Le retiramos la compresa. Y le retiramos la cola. Datos a tener en cuenta. Recuerden que después de una hidroterapia la persona debe descansar, ¿cierto? Esta que fue pasiva, entonces ella va a descansar de a 15 a 20 minutos, pero puede ser una que sea más compleja, por ejemplo, para una persona que tiene una fiebre muy alta. Entonces, ¿qué haríamos? Inmediatamente terminada la hidroterapia, la vamos a acompañar nosotros mismos en su cama con ropa fresca y que descanse durante 1 hora. Si la persona durante esa hora suda nuevamente, entonces, ¿qué hacemos? Con un trapito o con una compresa en agua fría se la vamos a pasar rápidamente y nuevamente le colocamos ropa fresca. Y así permitimos que pueda hacer la hidroterapia o que cumpla sus funciones en nuestro cuerpo. Bueno, mis hermanos, como ustedes pudieron eh, esperamos que y preguntas que quisieran de pronto ustedes realizar en estos momentos.
Bueno, está el panel abierto para todas las preguntas e inquietudes con respecto a la hidroterapia. Yo tengo una pregunta. Y la pregunta es que la compresa que se está colocando en la cabeza, ¿siempre es con agua fría? ¿O también se va interactuando con la agua fría y agua caliente, la de la cabeza? Ok, yo les voy a mostrar. La taza de la compresa nunca la cambié. Y la taza de la compresa siempre, siempre, siempre va fría. Porque ¿qué es lo que procuramos? En una hidroterapia, pies calienticos, cabeza fría. Para que nunca se vaya a congestionar la sangre. Recordemos que un dolor precisamente es por la congestión de sangre. Hablábamos que el pediluvio puede quitar hasta un dolor de muela, ¿verdad? Entonces es porque tenemos la sangre congestionada en nuestra boca. Pero cuando hacemos el pediluvio, toda la sangre comienza a recorrer. Entonces colocamos siempre, siempre, siempre compresa fría en la cabeza y ya están nuestros pies calienticos para que pueda hacer el proceso de circulación. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea hacer más preguntas? Hermana Michelle, Aproveche. ¿puede De la repetir, fiebre, quiero saber. alternadamente cuánto tiempo? Están haciendo la pregunta. ¿Podría especificar? ¿Nos escuchan? ¿Podrían especificarnos la pregunta? Yo quiero saber cómo es que debo de hacer para bajarle la fiebre a un niño. Ok, entonces procedemos a sentarlo, a hacerle el peso, o sea, colocándole sus pies 3 minutos en el agua caliente, 1 minuto en el agua fría. Podemos hacerlo 5 cambios, o sea, 5 veces en el agua caliente, 5 veces en el agua fría. ¿De acuerdo? Y luego lo arropamos. Si podemos cambiarle la ropa porque ya queda por lo generalmente sudada, porque el cuerpo está eliminando toxinas, a través de la sudoración y de la orina podemos eliminar la fiebre. Entonces, el cuerpo está eliminando eso, podemos cambiarle la ropa y acostarlo. Después de una hidroterapia, la persona queda tan relajada y lo podemos ver, por ejemplo, en otra hidroterapia un poco más fuerte, como puede ser un turco, un sauna, un baño comúnmente a vapor. Entonces, la persona queda tan relajada que ella le va a dar mucho sueño. Entonces, pasamos al paciente y luego va a estar nuevamente sudada porque está eliminando la fiebre. Si el niño tolera el agua fría, podemos tibiar un poquito de agua y podemos agregarle un poquito de sal de Epsom. Y entonces le pasamos suavemente con una compresa o con una toallita por todo el cuerpo, rápidamente. Y entonces le colocamos nuevamente otra ropa seca y así podemos ayudarle al niño con fiebre o a la persona con fiebre. Un dato curioso o aparte es que le podemos ayudar también con un zumo. Entonces, porque recuerden que a través de la orina también se elimina la fiebre. Entonces, vamos a utilizar algunas frutas o algunas verduras. Y vemos que la piña le va a ayudar al niño a eliminar a través de la orina. La hierbabuena le va a proteger su estomaguito y le va a ayudar con el proceso también de hidratación. Y entonces, y la manzana con la piña va a hacer que el zumo sea dulce. Entonces, para el niño no va a haber ningún problema en que se lo tome. Esperamos, hermana, Muchas que le hubiera gracias. sido aclarada su... Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? A Buenos ver, días. ¿a esa agua de los pediluvios se le puede echar algunas aromáticas? Sí, pero preferiblemente plantas que sean muy suaves, ¿sí? O sea, plantas no calientes. ¿Cuáles son las calientes? El eucalipto, ¿sí? Esas son plantas muy calientes, el pino. Y entonces si la persona sale o se expone a las corrientes de aire puede ser peligroso, pero podemos utilizar unas muy suaves como la manzanilla, el yandén, el pronto alivio y lo utilizamos generalmente
Muchas gracias. Para una pregunta, Sí. para una persona diabética o hipertensa, ¿no se le puede calentar Ujú. tanto el agua o sí? Sí. Ok. Eh, tienden a perder la sensibilidad. ¿Cierto? Entonces, nosotros colocamos nuestro codo, que es donde tenemos mayor sensibilidad, y la tocamos, y si nosotros esperamos unos 10 segundos y aguantamos el agua, entonces podemos introducir los pies de nuestro paciente, sea hipertenso o diabético. O podemos utilizar un termómetro. O podemos utilizar un termómetro, pero como les menciono, como ellos pierden la sensibilidad, ellos no le van a decir me estoy quemando, pero usted después puede ver que quedaron muy rojos los pies, o que pues hay algunas heridas. Entonces debemos tener cuidado a la hora de realizar estos procedimientos, o sea, hacerlo con la mayor cautela, siempre teniendo cuidado con las temperaturas y recordando que siempre oramos antes de cualquier hidroterapia. Hermana, una pregunta. Yo, por ejemplo, sufro de artrosis artrítica y tengo osteoporosis también. Y me afecta a los fríos, tanto los fríos como los calientes. ¿Puedo hacer este tipo de terapia? Ok, usted me está diciendo que a nivel personal le afecta el agua caliente. O sea, me afecta a los fríos y lo caliente. Si paso de lo Le caliente afecta a los lo fríos, frío me y afecta. lo caliente. Sí. Por ejemplo, soy una persona Ok, cuando estoy cocinando, me mojo las manos enseguida, ya eso me produce dolor en el cuerpo. ok. Pero entonces, como lo vemos aquí, es un baño alternado muy rápido, ¿sí? Y siempre va a durar más tiempo en el agua. Claro que sí lo puede hacer, pero en cambio usted lo podría hacer progresivo porque se sufre de artritis. Recordemos que dependiendo de la temperatura del agua, entonces también podemos tratar algunas enfermedades. El agua fría, pues no le va a colaborar porque antes permite que haya más rigidez. En cambio, el otro le va a permitir que sus músculos se relajen. Entonces usted lo va a hacer progresivo y al final lo cierra con agua fría. Siempre cerramos con agua fría. Entonces usted inicia con agua tibia y poco a poco le va subiendo un poquito a la temperatura. Después, claro, si no sufre de hipertensión. Las personas con hipertensión las hacemos alternadas y las personas con diabetes, pero cuando la persona no sufre de hipertensión, la puede hacer progresiva, poco a poco le va subiendo la temperatura al agua caliente, después termina en agua fría y después puede procederse a hacer un masaje muy suave con alguno de los aceites, puede ser, por ejemplo, de almendras, de coco, y se hace un masaje muy suave y va a ver que le puede ayudar mucho para su problema de salud. Muchas gracias. Una última pregunta.